Muy buenas noches a todos y muy agradecidos de que estén con nosotros. Hoy empezamos un nuevo ciclo del año 2023 entre la región México de la Federación Internacional de Traductores, Intérpretes y Terminólogos de Norteamérica. Y para empezarlo, tenemos el gran honor y privilegio de contar con alguien de fuera de nuestra región para que conozca cómo estamos trabajando nosotros y saber que somos incluyentes. Y hoy vamos a tener a mi amiguísimo, queridísimo amigo Marcel de Sousa. Pero antes de eso, I would like to give the floor to our president in FIT North America. Alan Melby, would you please? Quiero dar la bienvenida a Alan Melville. Por favor. Muchas gracias. Bueno, la FIT Norteamérica está viva y está bien. Gracias en gran medida a nuestro capítulo de México y a su líder, a Sergio. Gracias, Sergio. Hace mucho tiempo, no sé quién dijo, pero bueno, estaban exagerando, que dijeron que yo me había fallecido o algo, no sé, pero bueno, me gustaría decir que, bueno, que casi todo el mundo ha sido reemplazado ya por ChatGPT. Las noticias sobre el fallecimiento de nuestra profesión se han exagerado. Estamos vivos, estamos bien, y quiero que piensen en nuestras conferencias en octubre en Monterrey. Está en nuestro sitio de internet y pueden enviárselo a las personas. Más adelante tenemos también ponentes como Sergio, que es uno de nuestros ponentes principales en esas conferencias. Y vamos a estar hablando de cómo educar, entrenar a las siguientes generaciones de traductores, intérpretes y terminólogos. Y estoy muy ansioso por tener este webinario y esta conexión entre estos eventos tan grandes en toda la profesión. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por organizar este evento, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, eso sería todo. Gracias, y también tengo algunas novedades para ti, para todos. Ahmed Lee, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, tiene una nueva junta directiva. Entonces, larga vida para el rey anterior y para la nueva reina o cabeza. Quiero darle ahora la bienvenida a Ernesto Zavala, de nuestro presidente actual. De conferencias. Ernesto. Okay, so I'm going to do this in English because I thought this was going to be all in English. Bueno, voy a hacer esto en inglés porque pensé que iba a ser en inglés todo. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Es un honor ser parte del presidente del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y darles la bienvenida a este webinario de Nuremberg a Wuhan, presentado por Marcel de Sousa. Este es uno de los webinarios que Sergio Alargón, que es el capítulo de México para la FIT Norteamérica, que ha puesto como una parte de una serie para tener contenido interesante para todos los miembros de la FIT y para cualquier persona que vea un valor en poder diseminar este tipo de información. Esperemos que concuerden con nosotros, sabiendo que esta es una plática interesante. Muchísimas gracias, Marcel. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Y por último, antes de que le demos el gran aplauso a Marcel, Mónica Ibarra, nuestro representante del CEMIC ante la FIT Norteamérica. Mónica, buenas noches. Gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta serie de conferencias. Tenemos como invitado, como ya se ha dicho varias ocasiones, a Marcel de Sousa, que él es miembro del capítulo FIT Latam, pero pues igual los abarcamos en el espacio geográfico que compartimos del continente americano. Gracias, Ernesto, por sus palabras, y a Sergio por la organización. Alan, qué gusto que estés acompañándonos. Y sin mayor preámbulo, pues le doy la palabra a Marcel. Gracias.
Sé que Obrigado. esperamos pronto en el miembro. Esperamos tu entrada. Ok, muito obrigado. Primeiramente, testando rapidamente. Gracias, muchas gracias. Espero que me estén escuchando, espero que los intérpretes me estén escuchando, que se me escuche bien y que podamos comenzar. Muy bien. ¿Me permites un segundo nada más? Un segundo rápido. Quisiera decirles que tenemos interpretación del portugués al español, al inglés y al francés. Todos son miembros o participantes del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y 2 recién egresados. Y quiero darle las gracias a nuestro equipo, que son Mariela Andrade, Gabriel Beneman, Gabriela Cleefi, Francisco Javier López Islas, Lorenia Rincón del Ángel, Ana Cortés, Octavio Vallejo y Diana Ongay. Todo el piso para ti, Marcelín. Obrigado, Sérgio. Gracias, Sergio. Yo aprovecho para agradecerles por esta invitación. Le agradezco al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia por su invitación. Agradezco a FIT Norteamérica. Es un placer estar aquí abriendo esta serie de conferencias, un honor aún mayor. Gracias por la invitación y espero aportar algo útil a ustedes esta noche. Voy a tratar de no hablar rápido, en solidaridad a mis colegas intérpretes que están aquí conmigo. ¿Podemos, por favor, poner la presentación? Muito bem. Só para dar rápido contexto. A ver, para darles contexto, mi presentación la creé justamente en el Congreso de la FIT de Varadero, Cuba, en el 2022. Así que estas diapositivas que les comparto son las mismas diapositivas que presenté el año pasado. Fue una presentación en inglés, por eso las láminas están en inglés. Pero traigo ciertas modificaciones porque le hice algunas actualizaciones a mi presentación. Siguiente. Rápidamente sobre mí. Soy brasileño, de hecho soy de Brasilia, exalumno de la Universidad de Brasilia. Estudié letras, traducción e inglés en la Universidad de Brasilia, la UNB, así que además de intérprete soy traductor también. Soy miembro de 2 entidades en Brasil. Soy miembro de ABRATES, la Asociación Brasileña de Traductores, y APIC, la Asociación Profesional de Intérpretes de Conferencia. De igual manera, soy miembro de AIC y de la ATA, de Estados Unidos, y soy uno de los socios fundadores de ELOS Intérpretes y Traductores en mi ciudad natal de Brasilia. Así que ya les conté de mí a modo general, pero voy a empezar ahora ya con mi presentación. Me interesa sobremanera la historia en términos generales. Y de un tiempo acá, realmente lo que más me ha interesado es la historia de nuestra profesión. Mi primer contacto con la historia de nuestra profesión fue en el 2004, en el primer congreso anual de la ATA, en el que participé en Toronto, en Canadá. Y este distinguido caballero que ven ahí a mi lado, pueden ver mi rostro de orgullo de estar ahí parado al lado de este distinguido señor. Y es justamente nada más ni nada menos que uno de los intérpretes de Nuremberg, Peter Less, el señor Peter Less, que fue intérprete de alemán en 1945 en Nuremberg. Posteriormente emigró a Estados Unidos, no continuó con su carrera como intérprete, sino que se dedicó a las leyes y falleció hace unos añitos. No recuerdo exactamente en qué año, pero ya no está más con nosotros. De ahí voy a hacer un brinco al 2019, cuando debido al centenario del establecimiento de nuestra fundación, yo di una charla en el Congreso de ABRATES en São Paulo y ahí presenté un panorama de los 100 años de la interpretación de conferencias.
1919 es nuestro marco, el fin de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Liga de las Naciones como el marco inicial de nuestra profesión. Próximo, por favor. Então, Veamos. logo após a Primeira Guerra Mundial, Justamente después de la Primera Guerra Mundial, para darles algo de contexto, antes de empezar de hablar de un periodo no menos interesante, que es el periodo de Nuremberg, hasta de 1945 a la actualidad. Quiero darles un contexto básico para que sepan qué sucedió antes de los juicios de Nuremberg. o fim da Primeira Guerra Mundial, Cuando llegó el fin de la Primera Guerra Mundial, se creó la Liga de las Naciones, da ONU. precursora de la Organización de las Naciones Unidas. Que os idiomas oficiais Allí se estableció que los idiomas oficiales serían el inglés y el francés, lo cual generó una gran demanda no solamente de interpretación, sino de traducción también. Es decir, que esta entidad recién creada de repente empezó a acoger no solamente a su equipo de intérpretes internos, sino también a un equipo de traductores. En aquella época, la modalidad de interpretación que existía era la interpretación consecutiva. Aún no se gestaba el concepto de interpretación simultánea, porque el equipo actual que utilizamos para realizar la interpretación simultánea aún no estaba disponible. Por eso solemos decir que el periodo pre-Nuremberg constituye la edad de oro de la interpretación consecutiva. Se daban situaciones impensables para muchos de nuestros estándares actuales, como por ejemplo, venía una persona a hablar a la Liga de las Naciones y hablaba 30 o 40 minutos sin siquiera hacer una pausa. Su intérprete tomaba notas por 30, 40 minutos, después arrancaba con su interpretación y el orador inicial se iba a su siguiente reunión y dejaba al intérprete ahí realizando su interpretación por 30, 40 minutos más, para que se den cuenta de cuál era el estatus de la interpretación consecutiva en esa época. Ahora, esto no significa que no existía el deseo de pasar a otra modalidad. Lo que pasa es que aún no se sabía cuál era esa modalidad que podría ser más eficiente que la interpretación consecutiva. Siguiente, por favor. E aí, para a gente chegar o que foi Nuremberg, né, muitas vezes Para llegar a Nuremberg, a história da nossa profissão por si alto, conocen la historia de nuestra profesión, seguramente tienen una cierta idea. Seguramente piensan que la interpretación simultánea es con audífonos, con una cabina y que surgió así instantáneamente en los juicios de Nuremberg, en los juicios de los crímenes de guerra en Nuremberg en 1945, cuando no fue así. Realmente fue todo un proceso, hubo una evolución hasta llegar a Nuremberg. Se realizaron muchísimos experimentos con equipo bastante rudimentario. Incluso se intentó utilizar una cabina, pero la dinámica era extremadamente complicada. Pero bueno, después sí se convirtió en el estándar. Y ya ahí se llegó a Nuremberg, cuando en la Liga de las Naciones ya había una cierta comprensión de cómo era la interpretación consecutiva. Había dos idiomas oficiales, recuerden, el inglés y el francés. Y en ese momento absolutamente todas las reuniones, las discusiones, todos los documentos que se generaban tenían que estar en inglés y en francés. Y eso se necesitaba interpretar. Así que había conciencia de que en términos de manejo del tiempo no era lo más eficiente posible, porque
había que dedicar mitad del día a un idioma y la otra mitad del día al otro idioma. La verdad es que esa situación generaba aún más complicaciones en otros foros que estaban surgiendo, como por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, que también se formó en 1919, ahí se generaba un problema aún mayor porque ellos ya eran multilingües en esa época, había más idiomas. Y, por ejemplo, en otros lugares del mundo, en Moscú, la Internacional Comunista, que era la Confederación de los Partidos Comunistas del Mundo que empezaban a surgir, también era una organización multilingüe. Así que para ellos la interpretación consecutiva generaba un problema aún mayor. Así que por supuesto que había gran interés porque se superase ese paradigma. Y fue justamente en los juicios de Nuremberg que acabamos llegando al formato que después se consagró como el formato de la interpretación simultánea para conferencias. La verdad es que habría sido completamente inviable intentar utilizar consecutiva en Nuremberg porque eran 4 idiomas, además del alemán, inglés, francés y ruso. Así que si hubieran utilizado la modalidad consecutiva, los juicios habrían durado probablemente años. Y además, lo más seguro es que el resultado no habría sido el mismo y tampoco, en términos de eficiencia, seguramente se habría sacrificado algo. Ahora, esta dinámica completamente innovadora de integrar en 1945 la interpretación simultánea. No se crean que fue ovacionada en aquel momento, más bien hubo resistencia, más bien hubo cierto escepticismo, cierta incredulidad, puesto que la modalidad consecutiva como que estaba bastante bien afianzada. Se había logrado reafirmar muy bien en esas 2 décadas mientras se utilizó. Así que las y los intérpretes, quienes eran usuarios del servicio, creían que la interpretación simultánea sencillamente no sería posible. El intérprete procese todo eso. Así que se les daba apodos extraños, chistosos. A las y los intérpretes les llamaban telefonistas o loros o papagayos, ¿no? Así que, de todas maneras, los juicios se realizaron enteramente en la modalidad de interpretación simultánea, tal como seguiremos viendo en esta presentación. Y aún así fue necesario superar la resistencia y el escepticismo en los años subsecuentes. Es importante comprender lo siguiente. En 1945, durante los juicios con ese experimento en curso, porque la interpretación simultánea era un experimento, pero realmente no había noción de tener ahí un equipo de intérpretes que estaban haciendo la historia. Más bien fue para esos primeros intérpretes simultáneos que surgieron hace tanto tiempo, la percepción era completamente diferente, porque tal como les dije, había mucha resistencia, gran escepticismo e incertidumbre, básicamente, de cómo iba a funcionar esa profesión, de cuál sería el paradigma o cómo podría desarrollarse una profesión así. Algo que fue sumamente importante para que se afirmase la modalidad simultánea fue cuando la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 1947 la modalidad simultánea. Después de la Segunda Guerra dejó de existir la Liga de las Naciones, empezó a funcionar la ONU, que adoptó a la interpretación simultánea como su estándar.
Esos primeros años fueron bastante difíciles. Lo que sucedió es que empezaron a proliferar el número de eventos, el número de reuniones y, por supuesto, que también creció el número de idiomas. Y hubo un acontecimiento sumamente importante en 1953, cuando se creó AIC, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. De hecho, 2023 es el 70º aniversario de AIC. AIC cumple 70. Y AIC llegó con una misión sumamente importante: poner orden en todo ese desorden que había en la época. Ese crecimiento vertiginoso de la demanda por esta nueva modalidad de interpretación carecía de parámetros, carecía de estándares, de normas, y por eso AIC surgió como el referente mundial para dictar los parámetros de nuestra profesión. Ahora, debo decir que la interpretación consecutiva siguió siendo opción de la ONU hasta principios de la década de 70. Me parece que fue hasta el 71. Así que dense cuenta que transcurrieron más de 2 décadas. Y aún así, la persona que coordinaba una reunión podía decidir, no, miren, para esta reunión quiero interpretación simultánea, para esta quiero consecutiva. Era prerrogativa de quien organizaba una reunión. Así que, como se dan cuenta, ambas modalidades convivieron por bastante tiempo. Pero a partir de ahí, ya la modalidad de interpretación simultánea fue la que prevaleció. Siguiente. Esto nos lleva a 2020, al año 2020, en que se dio una situación inédita, y sí, fue inédita desde el punto de vista general y también específicamente de nuestra profesión, la pandemia de COVID-19. Lo que sí es que ahora ya podemos hacer una serie de paralelismos con los acontecimientos de hace 75 años. Yo me puse a reflexionar en ese momento de la pandemia. Me sentí impactado porque ya había empezado a estudiar la historia de nuestra profesión, pero no saben cuánto me impresionó ver todos los paralelos que había entre ambas situaciones. En 1945, el gran dilema era la cuestión del tiempo. El tribunal, la corte, no se podía dar el lujo de multiplicar por 4 la duración de cada audiencia, de cada testimonio. En 2020, nuestro problema no era el tiempo, sino el espacio. Nos enfrentamos a una situación en la que de repente ya no nos podemos reunir en un auditorio, ya no nos podemos reunir en una sala de juntas. Así que de repente nos fuimos dando cuenta que la situación no se iba a resolver solamente en unas cuantas semanas. También nos dimos cuenta que los eventos, los seminarios, las conferencias, las reuniones que se estaban postergando sencillamente no se iban a realizar porque no había fecha de que concluyera la pandemia tan pronto. Así que era necesario generar una solución, y la única solución fue la interpretación remota, que tampoco era algo nuevo, no era algo que se inventó en el 2020, lo cual nos lleva a otro paralelismo con 1945.
La interpretación simultánea en 1945 tampoco era una novedad porque el concepto ya existía. Lo único es que aún no se aplicaba a gran escala porque los experimentos y las pruebas que se habían realizado hasta ese entonces proponían una dinámica que era desfavorable. Y justamente fue la presión absoluta de la cuestión del tiempo de los juicios llevó a que este formato se consagrase. En el año 2020, la interpretación remota ya existía. La interpretación remota surgió más o menos cuando surgió la banda ancha de Internet. Y también fue rudimentario su inicio y tampoco era suficiente, pero en el 2020, así como en 1945, la interpretación remota se convirtió en absolutamente necesaria y fue necesario ponerla en práctica. En 1945 también había escepticismo, como que la gente no creía que iba a funcionar esa modalidad y la modalidad demostró que sí podía funcionar y bastante bien. En el 2020 también había esta renuencia porque las personas, los organizadores de eventos, se empezaron a dar cuenta que por lo menos en un principio iban a necesitar adherirse a ese formato y no sabían si o cuándo iban a poder a reunir a muchas personas en un mismo lugar. Así que sí, había esa vacilación, no se sabía bien cómo iba a dar esta propuesta. Así que si hablamos de escepticismo, yo creo que también podemos llevar este concepto a la interpretación remota. Tal y como por allá en la década de los 30, de los 40, del siglo XX, la gente en su cabeza tenía en su cabeza como que muy afianzado su paradigma. Creían que solamente era la interpretación consecutiva y creían que no, que los seres humanos no tenían capacidad de trabajar de manera diferente con la interpretación simultánea. El paralelismo es que cuando surgió la interpretación remota, como les dije, bastante antes de la pandemia de coronavirus, existía una creencia y la creencia era que si no estás presente, si los interlocutores, si los oradores no están ahí dentro del campo de visión del intérprete o de la intérprete, que tampoco sería posible la interpretación. Esa era la creencia hace algunos años, pero fue debido a la necesidad que fue necesario superar esto y nos dimos cuenta que sí era posible, lo cual nos lleva al punto de la tecnología, que es otro paralelismo entre 1945 y 2020, el papel preponderante que desempeña la tecnología. Sin que la tecnología se hubiera desarrollado en los equipos de 1945, aquella odisea no habría sido posible y no estaríamos aquí el día de hoy. De igual manera, la tecnología fue fundamental para este nuevo capítulo que se inauguró en nuestra profesión en el 2020, porque ya existían plataformas dedicadas a la interpretación simultánea. Algo que aportó en gran medida el caos inicial de las actividades en nuestra plataforma, en nuestra profesión en 2020, es que las plataformas más importantes no eran necesariamente plataformas dedicadas. No eran plataformas conceptualizadas para un público multilingüe y por eso se dieron tantos y tanta improvisación, ¿verdad? Y como que hubo
toda suerte de arreglitos que hubo que hacer para realizar nuestro trabajo. Y fue gracias a la tecnología, gracias a nuestro esfuerzo, que logramos zafarnos de esos arreglitos y realmente concretarlo a nivel tecnológico. Así que hay paralelismos increíbles, tal como hoy en 2023 vemos atrás al 2020 y como que pensamos, ay, mira, en 2020 Zoom era la plataforma más difundida y no nos ofrecía la posibilidad de hacer relay. Más bien, los intérpretes tenían que utilizar 2 computadoras, conectarse así, pero como que el 2020 se nos hace ya tan distante que tenemos esa percepción. Claro, podemos ir más atrás, ver al 1945 y hacer observaciones similares, porque vemos las imágenes de las cabinas, en los tribunales de Nuremberg y vemos cabinas sin techo. Dios, la central de los intérpretes era una cuestión como tosca, como burda y con mucha seguridad podemos decir que la central de intérpretes no cumplía con las condiciones requeridas, ¿no? Así que hay muchísimos paralelos. Cuando la tecnología empieza ya a resolver un problema, como que llega en bruto, ¿verdad? Y claro, hay otros problemas, pero es por eso que se da esta alianza tan importante entre el cerebro humano y los desarrollos tecnológicos. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. E aí, não demorou muito a começar a surgir as especulações. Poco tiempo transcurrió y empezaron a surgir ciertas especulaciones. A ver, Depois que superarmos ¿qué va a a suceder con la pandemia, qual vai ser o interpretación cenário cuando superemos la que vai pandemia? prevalecer? ¿Qué escenario será Será el que que va a vamos voltar à prevalecer? situação anterior, ¿Será que vamos a onde regresar os a como eventos estábamos somente antes? ¿Será presenciais? que vamos a volver solamente a eventos Na verdade, presenciales? não é nenhuma questão de se falar de eventos En realidad, ni presenciais, mas siquiera creo que se deixa eu trate de fazer hablar de eso, de um eventos grande solamente predomínio presenciales, dos sino de eventos ese presenciais. gran predominio de Na los verdade, eventos essa presenciales, é ¿verdad? uma simplificação, né? Porque, claro, los Mas escenarios que les vamos presento están verificar sobresimplificados. em que Pero prevaleciam os si eventos volvemos al presenciais. escenario anterior que Será les dije, que en que prevalecían los eventos presenciales, vai ser ¿será que depois incluso cuando do superemos la predomínio da pandemia interpretação va a remota? cambiar todo? ¿Será que va a predominar la interpretación remota? ¿Será que ya no vamos a volver a los eventos presenciales? ¿O será que se va a dar una combinación entre ambos? As duas modalidades de ¿Será que va a haber una combinación entre ambas modalidades de interpretación, de eventos? ¿Será que una va a ser independiente de la otra? Pero realmente no pasó tanto tiempo y nos dimos cuenta que ya se había diseñado otro escenario, el de los eventos híbridos, es decir, aquellos eventos en los que una parte de las y los participantes se encuentran de manera presencial en el evento y cuando vemos que hay otra parte de las personas que están participando del evento, pero de manera remota. Así que, ¿qué paradigma creemos que prevaleció para la interpretación? Como podemos ver, es una situación sumamente dinámica y tan dinámica que cuando creé esta presentación para el Congreso de la FIT en Varadero, esta última frase de ¿qué paradigma prevaleció? La había redactado un poquito diferente. Decía, ¿qué paradigma va a prevalecer? Así que dense cuenta que en menos de un año, hace un año, ni siquiera sabíamos a ciencia cierta cuánto tiempo iba a durar la pandemia. De hecho, basta decir que ese Congreso de Varadero había sido programado originalmente para el 2020. Se pospuso 2 años. Así nos podemos dar cuenta en qué manera la pandemia influyó en el calendario. Así que vemos que aquello que se diseñó como un paradigma post-pandémico fue el de los eventos híbridos.
Desde luego que les estoy hablando no solamente de mi observación, de la observación de mis colegas y de lo que he visto y de lo que me ha tocado vivir aquí en Brasil, es que actualmente es como muy raro llegar a un salón a trabajar como intérprete y que todo el mundo esté ahí. No, siempre hay algo híbrido, siempre hay alguien conectado de fuera, siempre hay algo más, a menos que se trate de una reunión sumamente confidencial, en que tal vez ahí recurrir a videoconferencia podría alterar esa privacidad. Pero fuera de esos contextos, quienes organizan eventos hoy en día ya entendieron que no tiene sentido traer a tantos expertos, a tantos participantes y restringirlos a un espacio físico. Ese es el legado de la pandemia, el legado de los eventos híbridos. Y también hay otras implicaciones. Siguiente, por favor. Hablemos de nuevo del papel que desempeña la tecnología. Yo veo que el uso de la tecnología en este periodo post pandemia ya tiene implicaciones que abarcan muchísimo, muchísimo. Y de hecho, yo creo que podríamos estar a punto de presenciar un cambio significativo en la dinámica demográfica de las y de los intérpretes. ¿Y a qué me refiero? Antes del advenimiento de la interpretación remota, cuando los eventos eran solamente presenciales, el intérprete solamente necesitaba llegar al evento y saber controlar su consola, prender, apagar el micrófono y de repente utilizar relay, ¿verdad? Sin embargo, en términos generales, si no necesitaba el relay, solamente era cuestión de prender o apagar el micrófono. Si había algún problema técnico, llegaba la presencia salvadora del equipo de técnicos de sonido, de las y los operadores del sonido que venían a socorrernos. Ahora, con la interpretación remota, ese juego cambió bastante drásticamente, porque nosotros, en las 4 paredes de nuestra casa o quienes tenían un estudio de interpretación, porque también tenemos aquí un intérprete que está trabajando desde el celular, por ejemplo. Esa persona va a desempeñar también la función de técnico, porque cualquier problema técnico que surja de su lado, pues será él o ella quien tendrá que resolverlo. Por eso me pregunto todo el tiempo si ese cambio tan brusco acaba representando un incentivo para que las personas que llevan más tiempo en la profesión empiecen a pensar en el retiro o, por el contrario, que las personas que están incursionando apenas en la profesión ya se den cuenta que necesariamente su perfil debe ir de la mano con la tecnología. Así que en ese caso nos damos cuenta que la tecnología sí ofrece esa gran posibilidad de alterar significativamente la dinámica demográfica de nuestra profesión. Hay otro hecho sumamente importante y es esa toma de conciencia de las y los clientes con relación al tipo de equipo que se debe usar y cómo usarse. Porque dense cuenta, en los eventos presenciales, el equipo, quien brinda el equipo está ahí, sabe cómo se conecta el equipo, tiene ahí gente, personal calificado para operar el equipo y para ocuparse o atender algún problema que pudiera surgir. Sin embargo, con la interpretación remota,
lo que vemos es que hay un número no identificado de personas en varios lugares de un mismo país o de diferentes países y cada persona llega con su propio equipo. No hay tal control. Y sabemos que la tecnología puede ser determinante para la calidad de nuestro trabajo como intérpretes y enfatizo y no me canso de enfatizar la importancia de aquí en adelante de que nosotros como intérpretes, al ser contratados para interpretación remota, podamos hacer todo un trabajo de concientización de los clientes para que el trabajo se realice de la mejor forma posible, de la más adecuada. Y acostumbro decir esto, todo lo que es bueno para el intérprete es bueno para todos. Entonces, si nosotros pedimos que los oradores, que los interlocutores utilicen audífonos de calidad, no utilicen el equipo que viene integrado en la computadora porque se presta a más ruidos, etcétera. Es bueno para el intérprete, pero también es bueno para todos los demás participantes. Y debemos también cuidar un asunto que también está muy vinculado con la tecnología, que es la implicación de los medios audiovisuales grabados. He visto desde la llegada de la pandemia en los eventos remotos situaciones en las que el orador, de hecho, no está presente hablando en vivo, envía su grabación, envía su conferencia grabada. Y existen también presentadores que editan su conferencia para utilizar mejor el tiempo, editan sus conferencias. Y esto, para una interpretación simultánea en tiempo real, se vuelve un desafío enorme, porque si no estamos interpretando a una persona que habla en tiempo real, que hace pausas y que necesitará algunos segundos antes de ir a la siguiente lámina o diapositiva, todas son oportunidades para que el intérprete pueda respirar un poco, tomar un trago de su agua y ordenar su cerebro un poco mejor. Si está editado, eso se vuelve un problema. Se vuelve un problema para nosotros y debemos estar atentos a estas cuestiones y trabajar con los clientes también para resolverlo de la mejor manera. Entonces, todas son eventualidades de la tecnología. Siguiente, por favor. Perdón, ¿podemos volver a la anterior? Por favor, tengo un comentario más. La anterior, por favor. Sí, correcto. Antes de ir a la siguiente lámina, e incluso ante todos estos dilemas, necesitamos tener un nivel razonable de flexibilidad y entender que existen situaciones que son inaguantables. Incluso les voy a contar un episodio, un evento que me ocurrió en 2020, 2021, en el auge de la pandemia, y fue algo que en aquel momento me irritó mucho, pero también tuve que retroceder y decir, bueno, esta es una situación intolerable. Me habían solicitado trabajar como intérprete en un evento virtual en el que había una reunión de algunas autoridades sanitarias de Brasil, incluyendo nuestro secretario de salud de la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, en el nordeste, en el noreste de Brasil. En aquel momento, el estado de Ceará se había vuelto el epicentro de infección de coronavirus en Brasil. Era una cosa dramática y esta reunión había sido agendada para poder discutir los lineamientos y las posibles líneas de acción. El secretario de Salud de la ciudad de Fortaleza era la persona más esperada para hablar en la reunión. Bueno, pues muy bien, aparece el señor secretario con su celular dentro de un automóvil en medio
del tráfico para poder dar su presentación. No necesito decirles que el audio no era para nada el ideal, la calidad del equipo también estaba lejos de ser perfecta y causó grandes dificultades. Yo me enfurecí y me molesté mucho con esta situación, pero cuando el secretario llegó al final de su charla, me caí de mi caballo, me fui para atrás, porque al final de la charla hizo la siguiente observación. Dijo: pido disculpas por estar dentro de mi automóvil utilizando mi celular, pero me quedé atorado en el tráfico llegando a la oficina. Para no cancelar esta participación, tuve que improvisar de esta manera. Y entonces tuve que aguantar mi indignación. Me di cuenta que no era algo planeado, era una situación que no podía preverse y era algo que podía ocurrir. Debemos tener serenidad también en estos tiempos nuevos que estamos viviendo, que incluso al dar toda la orientación a los clientes y explicarles toda la necesidad que tenemos, ocurrirán estas situaciones. No podemos decirle a los clientes: mire, dígale a su participante que está allá en medio de la selva amazónica o que está en el desierto del Sahara, que no puede participar, no lo interpretaremos. No podemos hacerlo. Entonces, de aquí en adelante necesitaremos mucha coordinación con los contratantes y con todos para que puedan entender cómo se realiza el trabajo y para que exista una comprensión clara de lo que podemos hacer idealmente, lo que podemos hacer de manera aproximada y lo que simplemente no podemos hacer. Entonces, estamos pasando por un momento en el que aún se está determinando, aún se está creando este nuevo paradigma y vamos a ver muchas situaciones imprevistas hasta el momento. Siguiente, por favor, ahora sí. E agora, qual vai ser o próximo grande acontecimento? Muy bien. Y ahora, ¿cuál será el siguiente acontecimiento en nuestra profesión? Bueno, ¿cuál será el siguiente acontecimiento? Creo que no hay duda al respecto. Lo que no sabemos es cuándo ocurrirá. Nós tivemos esse acontecimento muito Tuvimos importante, quer dizer, este 45, acontecimiento muy importante en 1945, que fue el primer paradigma de la interpretación consecutiva a la simultánea. Si este paradigma no hubiera ocurrido, no hubiera cambiado, la profesión no sería para nada lo que es el día de hoy, si no existiera esta posibilidad de tener una multiplicidad de idiomas en un mismo evento y muchas otras dinámicas. Después llegamos a 2020 y una pandemia nos trajo o digamos aceleró el proceso de virtualización en nuestra profesión. Yo no podría decirles cuál sería el ritmo actual en la virtualización de nuestra profesión si la pandemia no hubiera ocurrido, la pandemia del coronavirus. Esta virtualización ya estaba en proceso, pero a un ritmo muy modesto y una escala mínima. Y la pandemia llegó a provocar un cambio de niveles cataclísmicos en nuestra actividad. Ahora, el siguiente paso no hay manera de saberlo. La automatización no sabemos cómo ocurrirá. Y conectándome con las palabras de Alan Melby, que habló al principio, diciendo que la profesión está viva y muy viva, yo quiero reafirmar estas palabras de nuestro colega. La profesión está muy viva y no seremos reemplazados. Me imagino que no seremos reemplazados tan pronto. Todo lo que estamos viendo actualmente, todos estos fuegos artificiales de las empresas que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial, por más impresionantes que puedan ser, para bien o para mal, la gran mayoría de ellas señalan avances en el empaque de los servicios y no en el contenido
propio de los servicios. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia artificial se encuentra en un cierto nivel de avance en 2023 que no permite que las máquinas sean invitadas a hacer la interpretación de conferencias. Pueden utilizar las máquinas con aparatos como los que Google ha lanzado u otros para poder visitar Disneylandia o algún otro lugar, tal vez comprar un helado, un mantecado, tal vez tomar el taxi, pero no más que esto. Fuera de esto, la máquina para interpretación de conferencias no está lista para trabajar de manera autónoma. Y lo que hemos visto actualmente son mejoras en el empaque. Es decir, tenemos una empresa que desarrolla una tecnología con la que la máquina podrá reproducir la voz del orador en otro idioma. Esto es empaque. Esto no es contenido y esto no representa un avance en la comprensión del contenido semántico de una conferencia técnica. Ni de una discusión técnica. Entonces, nosotros solo debemos temer a la plena automatización de nuestra profesión cuando la inteligencia artificial llegue al siguiente nivel. Todo lo que vemos al día de hoy es muy impresionante. Este famoso ChatGPT, con sus respuestas muy desarrolladas y muy bien elaboradas, es impresionante, pero la máquina aún no piensa, las máquinas aún no razonan. Nosotros solo seremos reemplazados cuando las máquinas tengan una comprensión sensible del mundo, cuando puedan sentir al mundo, cuando la máquina se comporte como lo vemos en las películas, en los filmes de ciencia ficción, entonces podremos cederle nuestro lugar a las máquinas. Hasta ese momento no es necesario temer. ¿Cuándo ocurrirá esto? No lo sé. Ya he escuchado especulaciones al respecto de que en algún punto las máquinas alcanzarán el nivel de inteligencia humana e incluso va a superarlo. Existe un término técnico incluso para esto que es singularidad. La singularidad será el momento en que la máquina pueda equipararse al ser humano en su capacidad cognitiva e intelectual y pueda rebasarla. ¿Cuándo vamos a llegar a tal singularidad? No lo sabemos. Hay especialistas que dicen que será en 2030, otros expertos dicen que será en 2040 y otros más allá, pero no lo sabemos. Mientras tanto, creo que nuestra generación tiene su empleo garantizado y quizás hasta la siguiente generación también, los siguientes 30 años o más. Es muy difícil tratar de hacer una previsión en el ritmo tecnológico. Si es difícil saber lo que ocurrirá en 5 años, es aún más difícil para los siguientes 15 o 30. Esto es básicamente la siguiente. Y bueno, habiendo revisado este panorama histórico con una pizca de previsiones del futuro, quería dejarles algunas recomendaciones de referencias bibliográficas y de libros muy interesantes sobre la historia de nuestra profesión. Les enlisté aquí no solo libros de la historia de la interpretación simultánea, pero también de nuestra profesión hermana, la traducción. Algunos de los libros que les pongo aquí tratan ambos temas, la traducción y la interpretación. Por ejemplo, de estos libros que tenemos aquí, algunos son muy específicos de la interpretación simultánea. Por ejemplo, este de Francesca Gaiva de 1998 trata particularmente de los famosos juicios de Nuremberg. Y hay otros libros también que
contextualizan la profesión del intérprete en el espacio de otras actividades también, como es el caso del libro de Ruth Roland del 99, que habla sobre la interpretación en el contexto de la diplomacia y de la política. Todos son libros muy interesantes. Este último, Translators Through History, editado por Jan Delisle y Judith Woodsworth, menciona cómo los traductores en la Edad Media fueron clave para que se afirmaran las lenguas en Europa en un contexto de una casi dictadura de la ciencia. Y es muy interesante, les recomiendo mucho esta lectura. Hay otros libros en la siguiente lámina. AIC en 2013, en ocasión de los 60 años de la asociación, publicó el resultado de un grupo de investigación. Creo que 10 años más o menos antes también, creo que también en ocasión de los 50 años, se formó este grupo para la investigación de la historia de la profesión. Y es muy interesante también, interesantísimo en todo el contexto de la creación de AIC y todo el impacto que provocó en la formación de la profesión. Es extremadamente interesante. Y les puse aquí la referencia en francés, aquí en la cita, pero también lo pueden encontrar en inglés. Se publicó en francés y en inglés. Un clásico ahora, el libro de Jesús Baigorri Jalón, From Paris to Nuremberg. Quizás hayan notado que el título de mi conferencia es un guiño a Jesús. Es sumamente interesante, es un viaje fascinante la lectura de este libro y ya tengo el deseo de releerlo, no lo he leído hace mucho tiempo, pero explica a detalle cómo ocurrió esta construcción de esta odisea que culminó en los juicios de Nuremberg y nos proporciona, todo el contexto político y nos conjuga, nos reúne la historia de la interpretación con la historia propiamente dicha de lo que ocurría en aquella época. Y son libros muy interesantes todos ellos también. New Insights in the History of Interpreting es una colección de artículos. Es interpretación en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares del mundo, y es también muy interesante. Finalmente, en la siguiente diapositiva. Dos referencias pequeñas para Internet. En este justo momento en el que les estoy hablando, en lo que ocurre en el mundo, podemos ver la exposición One Trial for Languages, un juicio 4 idiomas, que habla justamente de la interpretación en los juicios de Nuremberg. Y justo en este momento que les estoy hablando, la exposición está en São Paulo, en Brasil. Después se irá a Río de Janeiro y recorrerá otras ciudades y recorrerá otros países. También me parece que ya pasó por Europa y ahora llegó al continente americano. Aquí en este sitio web tienen algunas informaciones sobre la exposición y la historia también de los juicios de Nuremberg. Y finalmente, un recurso sumamente interesante para quien disfruta de la historia pudiera perderse aquí por horas y horas, que es el proyecto Looking for Interpreter Zero de Christine Adams, que es una colega de AIC, y es una serie de artículos que hablan sobre la actividad de la interpretación en momentos muy remotos de la historia, momentos más recientes, momentos más remotos también, y es muy interesante. Son artículos con imágenes, con mapas, con referencias bibliográficas. Es un trabajo realmente primoroso de nuestra colega y les recomiendo con
gran énfasis que visiten este sitio web o que pode para revisar lo que puede haber de interesante aquí para ustedes. basicamente isso. Bueno, y sería Próximo slide. básicamente esto. Siguiente. Basicamente isso, colegas, que eu tinha para Bueno, esto es esencialmente lo que tenía para compartir con ustedes y quedo disponible aquí en caso de que tengan alguna pregunta, duda o aclaración. Si quieren compartir alguna percepción que tengan y si alguien logró ver algún otro paralelismo entre 1945 y 2020, porque les presenté estas dos columnas y esto es algo que podemos ampliar, que puede trabajarse más. Si alguien más tiene alguna percepción, bueno, pudiéramos estar hablando horas aquí sobre las implicaciones de estos cambios paradigmáticos que son enormes en estos aspectos de nuestra profesión. Les agradezco. Gracias. Y quedo aquí atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, maravilloso. Muchísimas gracias, maravillosa. De que continuemos, quiero presentarte algo que te voy a enviar, que es el libro que presentó el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias a sus 40 años, que se llama Tras las huellas de una profesión. La interpretación de conferencias en México es una memoria histórica que se hizo con la memoria itinerante con todos los que empezamos desde entonces, que va a ser una parte interesante para ti en tu bibliografía. Le pongo en mi lista. On espère que ça serait une addition importante pour toi, un atout importante. Ton portugais est super bon. On a profité de ces présentations. On a beaucoup de commentaires, alors je voudrais les lire. Los únicos bisexuales en América del Norte que somos LATAM, pero también somos América del Norte. Encantado de hacerlo. ¿Podrían hacerme el favor de levantar la mano? S'il vous plaît, vous pourrez monter la main. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Oui, alors on a des félicitations pour les interprètes. Merci beaucoup. L'interprétation a été super bien. Je pense que aucune a des questions. J'ai un commentaire. Bientôt, on aura... ça dépendra de la santé de notre président, mais on aura une conférence sur l'intelligence artificielle. Il sera notre troisième parleur après de Elisa Calderón, une Allemande qui a recherché sur le cerveau des interprètes et comment ça fonctionne pendant l'interprétation ou le shadowing. Marcel, je pense que tu as écouté à ces personnes. Et après, on va parler de l'intelligence artificielle. Berta Gómez veut poser une question. Merci beaucoup. C'était incroyable. C'était très incroyable de voir la qualité de l'interprétation portugaise-espagnole. Très, très bien. Je voudrais savoir d'un programme pour faire l'interprétation simultanée. Je suis traductrice.
je fais une sorte d'interprétation avec décalage, mais je voudrais me préparer sur l'interprétation simultanée. Je voudrais être invité à votre événement parce que je suis ici par chance. J'étais sur LinkedIn et j'ai... Tan sencillo como que nos pongas en el chat tu correo electrónico y tu nombre y lo anotamos para las próximas invitaciones. Oui, si tu nous laisses ton courriel et d'information, on peut t'informer. Ernesto y Antonia Porto. Si Antonia Porto todavía está con nosotros, después de Ernesto puede hacer uso del micrófono. Après Ernesto, s'il te plaît. Está apagado tu micrófono, Ernesto. Ernesto, ton microphone ne fonctionne pas. Marcel, j'avais une question. Qu'est-ce que tu préfères? En espagnol? OK. Tu as parlé sur la connaissance technologique, l'intelligence technologique, mais un problème pour nous, Mexicains, est l'impossibilité de que certains interprètes s'engagent avec la technologie. C'est difficile de les faire partager dans ces technologies. On avait des techniciens qui nous aidaient, mais maintenant, avec Zoom et la téléinterprétation, on a des techniciens qui nous aident. Alors, Exactamente, il faut Ernesto, faire estoy quelque chose totalmente de pour acuerdo aider les contigo. interprètes De hecho, te confieso âgés que no estoy pour qu'ils muy, puissent no sé mucho de la situación fuera de lo que s'intégrer. pasa en Brasil. He tenido una oportunidad muy interesante entre el 2020 y el 21, ya que hice un trabajo conjunto con una colega que tal vez ustedes conozcan, Patricia Cavallo. Es una intérprete de italiano que vive en Brasil. Hicimos, de hecho, una J'ai investigación travaillé avec Patricia longitudinal Cabana. con Elle intérpretes de portugués travaille residentes en Brasil à y fuera de Brasil. Brasil, Alors, para on a trazar el perfil de recherché estos les cas intérpretes. de Y lo que fue l'interprétation en interesante portugais. fue que no teníamos ni Et idea j'ai trouvé de très intéressant que cómo la investigación se iba a hacer tan interesante on debido a la n'avait pandemia. Fue aucune aplicada en abril de idée 2020 la investigación, por lo du tanto, résultat de cuando inicia l'investigation. la pandemia, y vuelve a ser aplicada en abril del 2021 para que Ça, pudiéramos hacer c'était una pendant comparación. la pandémie. Se viene la pandemia, tuvimos que hacer algunas adaptaciones, incluimos algunas cosas en la investigación y una de On las devait preguntas faire des justamente era, adaptations. On a inclus ¿tú has desistido de cet la aspect actividad de dans les interpretación recherches? debido al cambio de presencial a virtual? No recuerdo exactamente o literalmente, pero esa era la idea de la pregunta. Si el cambio de la Il y a modalidad bien presencial a sûr virtual une había différence entre motivado la su téléinterprétation desistencia et o por lo menos una l'interprétation suspensión sur de la actividad. Eran las dos posibilidades. Preguntábamos si había desistido de la profesión o si la había pausado hasta que terminara la pandemia. Y de 130 participantes, aproximadamente, intérpretes entre portugués y otros idiomas y portugués, en Brasil, Europa y América del Norte, solamente una persona dijo, yo no me siento capacitada como para trabajar en estos nuevos tiempos. Por eso me estoy pensionando. Solamente una persona. Desde el punto de vista, entonces, de este universo de 130 intérpretes,
Un perfil, claro, muy calificado, muy alto. La investigación fue divulgada en foros de asociaciones, de intérpretes muy calificados, y me impresionó muchísimo porque yo pensé que iba a ser más ese número. Eh, Realmente me gustaría saber cómo sucedió eso en el resto del mundo. Y además, ¿qué se podría hacer para que estos cerebros no se pierdan? Y Ernesto, también tenemos otro punto que creo que podría ser una nueva investigación que podríamos hacer, que es tratar de descubrir quién entró a la profesión, llegó nuevo después de la pandemia, quién se hizo intérprete por la facilidad de la tecnología de poder tener una conexión a Internet, una computadora, que no se habría sido un intérprete sin la pandemia. Porque tenemos que recordar que antes de la pandemia, las oportunidades para que las personas fueran intérpretes eran limitadas, ¿cierto? Tenías que vivir en una ciudad con un mercado de interpretación bueno. Por lo tanto, para muchos lugares, eso, claro, va a eliminar a muchas personas. Si yo tomo como referencia Brasil, que tiene 27 estados, 210 millones de habitantes, pero en interpretación, de hecho, encuentras en Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia y tal vez algunas otras poquitas ciudades. Por lo tanto, para ser intérprete en Brasil antes de la pandemia, tenías que estar presente en un universo, digamos, de unas 5.500 ciudades que tiene Brasil, más o menos en unas 30, por lo menos. Estoy diciendo un número bastante importante. Me encantaría saber cómo funcionó eso en el mundo. Creo que estamos pasando por un cambio sumamente interesante, también muy silenciosa, del perfil del intérprete, justamente por la pandemia. Ahora, realmente, ¿qué podemos hacer? No lo sé, para lograr, claro, que estas personas que hace mucho que están en la interpretación, que permanezcan en ella. Y claro, me gustaría saber otra cosa, que sería un estudio también bien interesante. Estas personas que se transformaron o se hicieron intérpretes durante la pandemia, cuya experiencia es virtual, ¿cómo cómo va a ser su primer evento presencial? ¿Cómo les va a ir? ¿Será que van a sentir más dificultad? Van a decir, ay, no, esto es muy difícil, prefiero estar en mi computadora. Es un cambio gigantesco de paradigma. Además, tienen que vestirse propiamente. No pueden estar trabajando en shorts. Excelente comentario. Yo quisiera comentarte aquí que valdría la pena algo que tú hiciste, que acabas de decir. El problema que estamos teniendo en interpretación remota con las grabaciones. Tú y yo vimos varias de estas y con Vanderlei lo hemos sufrido todo el tiempo. Creo que valdría la pena que a través de FIT, en la parte de interpretación, LATAM y América del Norte, hiciéramos un acuerdo para decir, no interpreto, como lo hiciste tú con el señor por el teléfono en el auto, porque hay momentos en que nos están grabando y los que quedamos mal somos nosotros cuando el audio viene mal, y quizás Ernesto y Alma, no sé si ya entró Alma, pero bueno, nuestra vicepresidente, valdría la pena que encabezaras un movimiento, Ernesto, sobre qué condiciones tenemos que decirle al cliente cuándo sí podemos interpretar y cuándo no podemos interpretar. Hay muchos estudios que hicimos nosotros y los he hecho ahí, Quitals, sobre el sonido tóxico. Entonces, creo que es muy importante que como gremio presentemos, antes de que nos sustituya la inteligencia artificial, pero bueno, mientras tanto tenemos que explicar todo eso. Perdón, Mónica, ¿alguien más? Sí, Heidi Cassés y ya después de Heidi, Hilda Tejada. Heidi, tienes la palabra. Hola Hilda, no te había visto. Hola, gracias. Fue un placer estar aquí, es poder escuchar. Me gustó mucho, Marcel, también cuando hablaste de que hay que educar al cliente. Y es un punto, yo creo, hay que educar al cliente y hay que educarnos a nosotros mismos. Y estamos en una oportunidad bien grande porque como esto está empezando y lo vimos con la pandemia, mal que bien tenemos un poco la sartén por el mango porque somos los que sabemos.
Y entonces cuando el cliente viene y te pregunta, tú le dices y pues tú eres el que sabe. Y creo que conviene mucho, y eso fue algo que vimos mucho aquí. Yo trabajo en Estados Unidos, que vimos mucho con el principio de la pandemia, la oportunidad de educar al cliente, pero también como que poner lineamientos, poner cómo debemos trabajar y qué hacer. Y yo creo que sería bien interesante que compartamos entre distintas regiones, entre distintos países, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha funcionado con lo de las grabaciones, ahora que Zoom incluso está grabando automáticamente bueno, puede grabar automáticamente la interpretación. ¿Qué haces con el cliente de, si tú como intérprete vas a ser el técnico, además de ser el intérprete? Todo ese tipo de cosas, yo creo que es bien importante ver qué estamos haciendo en distintas regiones, cómo hemos solucionado y pues cuáles son los retos que hay. Así es que creo que es bien interesante, por eso a mí me interesó mucho venir a escucharte, porque dije, quiero ir también. Bueno, yo sé que está padrísima la propuesta de la serie de conferencias del colegio, pero el que escuchar, pues la opinión y lo que está pasando en otros lugares y no dentro de tu cámara de eco. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Obrigado, Heidi. Obrigado. Sobre a situación... Gracias. Sobre el episodio que les narré sobre el secretario de Salud, que era la persona más importante de la reunión, que intervino dentro de su carro o desde su carro, yo lo interpreté, yo no me negué a interpretar. Yo me quedé, claro, bastante molesto, sin duda. Incluso pensé, voy a reclamarle a mi contratante. Pero cuando el secretario de Salud revela el porqué de la situación, dije, bueno, no voy a reclamar, sin duda. Y me siento muy agradecido porque conmigo mismo me siento agradecido porque yo no dejé de interpretar. Ahora, lo que yo no puedo decirles es dónde podemos trazar esa línea divisoria entre lo que es posible y lo que no es posible. Claro que el CEO de la empresa que está en su oficina high-tech, con toda la tecnología y usa su micrófono de la computadora, pues no merece ningún perdón, ¿cierto? Él sabe y tendría que saber que para participar de una conferencia tendría que usar otro tipo de equipo. Es diferente, claro, al caso al ejemplo que puse de la persona que estaba en su coche. Tenemos que trabajar mucho en la parte de la flexibilidad, tener un buen entendimiento de los posibles escenarios para poder decir, bueno, esto no lo podemos aceptar y esto, mira, es una excepción, vamos a hacer lo mejor posible, puede haber alguna que otra falla sin duda, pero está dentro de lo que podemos hacer. Gracias, Marcel. Hilda, tienes la palabra. Hola, gracias, buenas noches, saludos a todos los colegas. Una cosa que yo he optado por decir cuando las condiciones no son adecuadas es las condiciones de audio no son adecuadas ni propicias para la buena interpretación. La interpretación reanudará cuando las condiciones sean propicias y adecuadas. Y apago el micrófono. No ha habido una sola ocasión en la que no se detenga el evento para arreglar el micrófono del orador. Es una cuestión, creo yo, de autorrespeto. Hacer al héroe de yo voy a salvar el evento y no importa lo que pase y yo me sacrifico, no me vayan a correr. No te corren, no pasa nada. Es darnos nuestro lugar profesional. Claro, hay ocasiones en las que el audio va a ser imposible si estás en el terreno, si estás en medio de un conflicto armado, bueno, no puedes, pero si estamos en un contexto de interpretación de conferencia, donde se supone que la gente está lista para hablar, para hacer una presentación, no hay pretexto para que no haya un buen audio o que la gente no se lo tome en serio. No me tocó alguna vez uno que estaba en Madrid y acá era de día y en Madrid era de noche y el tipo venía regresando de marcha y le parecía tan gracioso. Voy regresando de marcha a mi casa y acá tomo la llamada, voy a hablar, apagué el micrófono. Bueno, dije la condición no es propicia para interpretación, apagué el micrófono. Y bueno, se resolvió.
creo que nosotros como intérpretes tenemos que estar bien documentados y tener muy claro cuáles son nuestras condiciones mínimas estándar de trabajo. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo parejo todos. Porque en el momento que unos hacen una cosa, otros hacen otra, otros le hacen al héroe, el otro dice, bueno, yo no soy tan divo como la señora, o yo no soy tan diva como ella. Bueno, en el momento que eso pasa, empezamos a mandar mensajes cruzados. La única forma en que vamos a obtener respeto y coherencia en trato hacia nuestra profesión y a nosotros como profesionistas y como profesionales es si mandamos un mensaje claro, contundente e igual. Muchas gracias. Obrigado, Hilda. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay un problema que lo mencionó Marcel muy claramente. Cuando están hablando y están con un teléfono en un coche en movimiento, podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa con esta tendencia que la mencionó Marcel, que es el que estamos interpretando pregrabaciones? Los oradores están pregrabados y normalmente te sueltan la grabación y tienes que ir al ritmo que ellos tienen. Entonces no queda otra más que editar y no podemos pararlo. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo y es algo que valdría la pena que educáramos a intérpretes, obviamente al cliente, pero que educáramos a los intérpretes también y que tengamos pautas para saber qué hacer. Dice Hilda, uno lo hace el héroe, otro lo hace, dice no lo hago, pero están grabando. Entonces, eso es otro problema en que ya no tenemos ni siquiera derechos de autor, sino queda tal, y esa interpretación se usa para muchos otros más casos, por lo tanto, quitando trabajo a nosotros y a los traductores que con la inteligencia artificial cada día están peor que nosotros. Sí. Y tem outro cenário Y hay também. otro escenario, Sergio, que es cuando el cliente envía las grabaciones, no lo va a usar en un evento real, pero quiere la interpretación grabada. Entonces, ¿cuál es el criterio que vas a utilizar? ¿Vas a cobrar como un trabajo de interpretación? No se debería, porque si vamos a grabar, vas a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Vas a escucharlo, vas a volver a escucharlo, vas a grabar de nuevo, tal vez tengas que editar. Es otra realidad. Todos estos nuevos medios tecnológicos están abriendo un abanico muy, muy grande de posibilidades y tenemos que prepararnos para ello y de esa forma tener estar alineados todos. Ojalá todos podamos llegar a un acuerdo y alinearnos, porque vamos a tener muchos parámetros que no van a ser benéficos para nuestra profesión. ¿Tenemos a alguien más, Mónica? No, ya no veo más personas que quieran participar. Bueno, yo quisiera... Sí, Marcelo Andreotti. Marcelo tiene la palabra. Boa noite, excelente evento, muito obrigado. Buenas noches, excelente evento. Es una cuestión que incluso lo puse en el chat, donde muchas reuniones de negocios que teníamos que traducir, hay justamente una consola en el centro de la mesa donde muchas personas discuten la interpretación e incluso hablan solo a ese micrófono, no usan micrófonos individuales. Es una situación difícil donde el sonido es malo y es difícil porque todos están escuchando a partir de la misma consola. ¿Cómo tú te sientes en ese sentido, Marcel? ¿Ya ha sucedido contigo? Buenas noches, Marcelo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu participación. Sí, ya ha sucedido conmigo. Cuando soy contratado para una reunión con este formato, trato de llevar, no sé cómo se le dice,
ni siquiera en portugués, es como una estrellita que pones ahí en el medio, incluso, aunque no estés en la cabina, incluso usando el equipo portátil, puedes ponerte esa estrellita en la mesa conectada, transmitiendo a un headset tuyo, lo que va a facilitar el audio. Mónica, tenemos varios comentarios en el chat. ¿Los puedes ver? ¿Los ves tú o son comentarios de Gabriela, pero no tenemos comentarios de varias personas? ¿Lo alcanzas a ver? Gracias, Marcel. Y les recuerdo que tenemos este libro que es La historia de México. Marcel, yo te lo voy a mandar después me mandas tu dirección para verlo, porque esto es importante para nosotros. Se hizo una reunión que se llamó OPI, que es Memoria Itinerante, con las gentes que estaban vivos. Se llamaba OPI, de oficio a profesión de intérprete. Originalmente era una profesión y creo que te puede dar mucha información. ¿Alcanzas a verlos, Mónica, o los leemos? Por ejemplo, nos dicen antes se hacía la interpretación primero y luego el voice over para poderlo tener. Ahora ya es directo, se saltan todos, se hacía la traducción, se transcribía, se ponía. Ahora ya no pasa eso, ¿no? Ahora ya es todo con nosotros. ¿Algún comentario más, Mónica? No, ya no hay más, Sergio, ya no hay más comentarios. Bueno, pues nos cubrimos exactamente lo que habías pensado, Marcel, 1:30. Así es que todavía está Alan con nosotros o ya salió. No, Alan, no Mr. lo veo. President, are you still there? Sí, aquí Yes. está. Yes. Could you close our first webinar of your presidential period? Cerrarías nuestro primer webinario de tu periodo presidencial, patrocinado por la región mexicana y por el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, que te queremos desear una buena recuperación en tus ojos biónicos. ¿Sigues ahí? Hola. Sí, quiero agradecerles. Gracias por esta maravillosa noche. Lo he disfrutado muchísimo. La presentación, el contenido, la interpretación, el sentimiento, como lo decimos en francés también. Todo el evento. Gracias. Well, thank you. And the ambiance was Gracias a great. ti. Y claro que sí, el ambiance estuvo increíble. También lo decimos en México y creo que también en Brasil. Bueno, nada más, Sergio. No sé si Ernesto o Alma tengan algunas palabras de cierre. No, muchísimas gracias, Marcel. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante. Un tema muy amplio que todavía no se ha resuelto. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Creo que la intención que queríamos tú y yo se logró perfectamente, que es la de poder establecer un camino para cómo vamos hacia el futuro, para que nuestra profesión no desaparezca. Creo que nos has dado herramientas, nos has dado material para pensar, como dirían en inglés, food for thought. Nos diste ya precisamente, y creo que de aquí en adelante tenemos que luchar no en una trinchera separada, sino tenemos que luchar en una trinchera común. Como nos decía Heidi, si no nos ponemos de acuerdo todos, o como dice Hilda, vamos a estar más en peligro de perder nuestra profesión. Recuerden que ahora con la interpretación remota, ya no tenemos que buscar localmente lo que necesitamos. Podemos estar interpretando, conseguir al mejor intérprete de portugués que puede estar en Brasilia, puede estar en Río, puede estar en Minas Gerais o puede estar en México. O podemos conseguir un español latinoamericano que sea neutro, que puede ser un colombiano, que puede ser un... Y ya la gente ya no importa, ya el mercado local ha dejado de tener la importancia que tenías, como lo dijiste muy bien, Marcel. Entonces, creo que además lo que tú estás abriendo es la necesidad de recapacitar
a los intérpretes. O sea, no de que recapaciten, sino de que se vuelvan a capacitar para trabajar, como decía Ernesto, los problemas que tenemos en México con las generaciones más grandes que no saben cómo adaptarse a la interpretación remota. Marcel, creo que nos has abierto un camino maravilloso. Logramos precisamente las metas que teníamos con tu presentación y te damos enormemente las gracias. Nuestra presentación de hoy se incluirá en el canal del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias de YouTube y tendremos la versión en los 4 idiomas. Aparecerán porque grabamos los 4 idiomas sin pedirles permiso a los intérpretes, nada más agradeciéndoles, pero la tuvimos en original en portugués y lo que estamos hablando yo ahora en español, la tenemos en versión español, versión francés y versión inglés. Y nuevamente quiero dar las gracias a Mariela Andrade, a Gabriel Beneman, a Gabriela Clefi, a Francisco Javier López Islas, a Ana Cortés, a Lorenia Rincón, que nos faltó aquí tenerla, Rincón del Ángel, y a Diana Ongay y a Octavio Vallejo por su interpretación pro bono para poder trabajar. Es una forma de mostrar cómo el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias está comprometido con la FIT Norteamérica para poder trabajar y con nuestros colegas, y agradecer también a Helen por el apoyo que nos dio técnicamente nuestra asistente en la conferencia, Helen López. Muchísimas gracias. Si quiere ya cerrarlo, tus últimas palabras, Marcel, para despedirnos. Mil gracias nuevamente. Eu reitero o meu agradecimento pelo convite. Reitero nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Es un gran honor haber estado con ustedes en este ambiance durante esta hora y media. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Nuevamente agradezco al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y a FIT América del Norte. Voy a estar aquí para estar participando en las próximas conferencias y espero también verlos muy rápidamente en algún congreso, ojalá presencial, no solamente virtual. Como América del Norte. Obrigado. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Además, tuvimos casa llena. Cumplimos toda nuestra misión. Muchas gracias, buenas noches y que tengan una primavera maravillosa, o en el Cono Sur que estén ¿ustedes en qué están? En verano, ¿no? No, es cierto, sí, que la pasen muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Mónica, ¿quieres decir algo? Solo buenas noches. Gracias a todos. Ok, hasta pronto. Esa imagen es deplorable. Cierto, faltó la foto. Cierto, faltó la foto, quizás todavía podrían, ya no estamos todos, ahora somos nada más, quedan muy pocos, pero si quieren podemos abrir que todo el mundo abra su cámara, por favor, y podemos ver la vista de galería y aparecer donde estamos todos. Creo que nada más aparecemos 6. No sé por qué, ya estamos viendo. ¿Podrían abrir sus micrófonos? Gracias, Mariela. Gracias, Gabriel. Gabriela, excelente interpretación al español. Gracias a la interpretación al inglés. Lorenia, tuviste Panchito. Ana, gracias. Estuvieron preciosos todos. ¿Somos todos los que aparecemos? Creo que no somos muchos. Hola, Carmen. No te había yo visto. Carmen, Somos dos Octavio, pantallas. muchas gracias por el francés. ¿Toman 2 pantallas? Sí. No alcanzo a ver la segunda pantalla, pero sí, a ver si podemos conseguir 2 más para acá. Bueno, tomo esta foto, por favor. Saludemos, agradezcamos muy a la de intérpretes de señas. Nos disculpamos, no tuvimos intérpretes de señas al español esta vez.
Por causas de fuerza mayor y para no bloquearlo no tuvimos intérpretes de señas a lengua mexicana, pero para la próxima lo tendremos. Muchas gracias y ahora sí, sonrían todos. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Meu amigo Ursinho. Boa noite, meu amigo. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Good night to everybody. Cerramos ya la... Lorenia, ¿estás ahí todavía? Aquí estoy. Está Helen. Lorena no la veo. Dime. ¿Me escuchas? Mm.